Bueno, gente, yo soy Alberto Maldonado de Fe Sostenida y perdón si hablo como Patuel, pero estoy bien enfermo de la gripa. Pero en este episodio vamos a tratar un tema sumamente importante, que es el tema de los exorcismos. Así es que, pues, vámonos de lleno. Bueno, entonces, el tema de los exorcismos. Pues existen, no existe, ¿qué onda, no? Vamos a reaccionar un pequeño video que me pareció interesante. Primero aclarar que la posesión demoníaca sí existe. Sí existe y existe desde tiempos antes de Jesús, y en tiempos de Jesús los demonios conocían a Jesús. Ay, perdonen, disculpen, ¿eh? Conocían a Jesús y le decían, sabemos quién eres, ¿no? ¿Qué quieres con nosotros? Le decían incluso, ¿no? Entonces, em, Jesús expulsaba los demonios, ¿no? Le da este poder a sus apóstoles, y solo sus apóstoles ordenados tenían bueno, no, perdón, no solo sus apóstoles tenían este poder, pero esencialmente ellos son los que podían acceder a expulsar algún demonio, ¿no? Bueno, el punto es el siguiente, que las posesiones demoníacas es una realidad, sí existe. Hay mucha documentación, e incluso uno puede ir y buscar algún sacerdote exorcista, ¿no? Si no, un obispo siempre puede exorcizar, ¿no? Vamos a ir viendo más o menos, aclarando qué es, cómo funciona, qué es lo que pasa. Pero me gustaría que viéramos este video que me topé, porque les voy a contar la historia, porque me topé con este video. He estado yo viendo un video de Santiago Alarcón, en donde se habla sobre los Warren. Es una pareja católica que ayudaba a personas a que se libraran de ciertos males que aquejaban a su existencia, ¿no? Y dentro de estos está el caso de Anabel, ¿no? Entonces, vi un video de Santiago Alarcón y perdón, de William Toro, que si no lo siguen, pues no sé qué están haciendo, vayan a seguirlos de volada. Y hablaban sobre los Warren, ¿no? Un tema muy, 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 muy importante, muy interesante. Que si quieren ver el video, si quieren algún día lo analizamos, lo comentamos. Está muy, muy, muy interesante de verdad. Pero a mí siempre me gusta ver varias opciones, ver varias análisis y de varios videos, pues ya poder sacar como una conclusión más en concreto, ¿no? Y sobre esto me topé con este video que hablan sobre exorcismos y Anabel en este podcast. Lo empecé a ver y tal. Y aunque la chica invitada se ve que investigó, se ve que se hizo una investigación de su parte, sus propios prejuicios como que les impiden ir más allá, ¿no? Para comentarlos. Y obviamente por desconocimiento del tema, ¿no? Pero hay muchas cosas que me pareció muy interesante comentar, entonces pues lo vamos a hacer en este momento, ¿no? Y pues vámonos al video. El podcast se llama Podcast Paranormal. De hecho yo ya lo estaba checando, pero vamos a empezar a verlo desde el 46 aquí. Vamos a ver. ¿Listos? Disculpen si hablo de repente como Batuel, pero de verdad ando muy enfermo, perdonen. Me parece muy importante. En todo esto,
El tema principal de este capítulo, ahora que ya pasamos por todo, va a ser exorcismos, demonios. ¿Cierto? Así es. Ok. ¿Quieres contar algo Para iniciar, para iniciar? bueno, ya te había comentado en un capítulo anterior que yo tenía un amigo que estaba en el seminario y le tocó ver parte de un exorcismo, ¿no? Ajá. Entonces ya te había comentado, entonces bueno, decidí buscar un poquito más de información para ya poderte platicar algunos casos y también hablarte también sobre la película del exorcista y Ok. lo que hay detrás de la película del exorcista, ¿ok? Ya en el caso real. Y obviamente también hubieron varios investigadores, creo que estuvo hasta uno de la Universidad de Oxford, si no me recuerdo, que también estuvo metido dentro del caso, porque también ¿El caso real o...? el caso real de Ajá. la película del exorcista, que le Que pasó a ese muchacho. era un muchacho, ¿verdad? Era Así un es. hombre, Y cierto. también estuvo metido un psicólogo que al final terminó creyendo en todo esto. Y justamente es lo que mencionaban sobre alucinación colectiva. Porque si tú pones... Aquí creo que me voy a brincar este cachito porque empieza a hablar sobre alucinación colectiva y de hecho me parece muy gracioso como él mismo es analizando un poquito cómo piensan ellos dos, el, el, el anfitrión del podcast, o sea, ¿cómo se llama? Eh, Se me olvidó. Aquí tenía su nombre. Se me olvidó. Fepo. Creo que es Fepo. No me acuerdo. Bueno, el chiste es que él no es, por lo que veo, no es creyente, es ateo, ¿no? Sin embargo, que ahorita vamos a hablar de ese tema, pero incluso él mismo le dice que no puede ser una alucinación colectiva, ¿no? Pero bueno, por eso digo que sus prejuicios como que les impiden ir más allá, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dicen y lo adelanto un poquitito porque en realidad no es tan importante. Ay, ¿qué pasó? En lo que jala el video, no sé por qué está fallando. Les voy a comentar algo. Esta es la segunda vez que trato de grabar este video porque nomás no me dejaba mi computadora. Pero vamos a ver si ahorita ya agarra. Ojalá, a ver qué hace. Mientras, jala, no jala. No sé si sigue grabando esto. Sí. Ah, ya. Ok, ok. A varios padres que te van a decir los padres es que sí está poseído, ¿no? Pero si Ujú. tú pones un psicólogo que te va a decir, pues es un trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Claro. Entonces es justamente lo que pasó con este, ¿Con no este sé si chico? era psicólogo, Ujú. pero vio que su escritorio se levantó. O sea, llegó un punto que su escritorio se levantó y obviamente ya no le buscó sentido lógico a esto, ¿no? De que por qué tu escritorio haría de levantarse así de la O sea, nada. pero él estaba estudiando esta persona que Así es, supuestamente estaba estaba... estudiando el caso, viendo que realmente no fuera alguna enfermedad o algo así, estaba buscando la parte lógica de todo este exorcismo. Claro, y él como el psicólogo, mientras hablaba con la persona, el poseído, No, no, eso fue que... fue en su oficina, así, Solo. ajá, así es, él estaba Ah, ok. solo, sacando información, viendo qué onda, y es en eso cuando su escritorio se levanta. O sea, esta presencia demoníaca ya es... Sí, es eso, ¿no? Ya estaba como influenciando otras cosas Así más es. allá del cuerpo del poseído. Y hubieron varias personas que no eran creyentes y al final terminaron creyendo de este caso del exorcista. Ok. Y de hecho es algo que no mencionan en la película, porque solo es como, es que está poseído, pero ¿cómo qué pasó, no? Ok, aquí algo bien importante que queda aclarar. Sabemos por las escrituras que nos dijo Jesús, no cae una, una hoja de un árbol sin que lo permita Dios, ¿no? Entonces, por esto podríamos inferir que en realidad las posesiones las permite Dios y la respuesta es que sí,
Y esto lo podemos ver muy claro en el libro de Job. En el libro de Job, el demonio pide permiso, pide permiso a Dios para molestar a Job. Entonces, eso pasa en nuestra vida diaria, ¿no? Dios permite que nos molesten, por así decirlo. Dios permite que nos molesten pero ¿para qué? Ese es el punto. Necesita un fin, ¿no? Y es para esto, para que la gente crea. Y aquí me parece algo muy interesante, como dice el psicólogo, no creía en esas cosas, ¿no? O sea, se ve que el psicólogo era como muy ateo, por así decirlo, y termina creyendo. Ahora, ella dice, pone un, una diferenciación, por así decirlo, que dice, termina creyendo en estas cosas, o sea, en las posesiones. Sin embargo, em, como ellos quieren separar el creer en una posesión demoníaca, pero no creer en Dios, ¿no? O sea, no se puede creer en que existe un ente maligno, por así decirlo, sin que tengamos a la contraparte divina, ¿no? Y me parece muy interesante como me parece muy interesante como ellos, con tal de no creer en Dios, dicen, no, están dispuestos a creer en cualquier cosa menos en Dios, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como incluso llegan a afirmar ciertas cosas que dices, ¿cómo estás afirmando esto y no crees en Dios, ¿no? Porque el afirmar que existe una posible presencia, por ejemplo, vámonos por partes. Afirmar que existen las posesiones demoníacas es afirmar que existe un plano espiritual. Y existiendo un plano espiritual, forzosamente tenemos que asumir que existe una contraparte divina. Y si existe una contraparte divina en este mundo espiritual, por lo tanto, existe Dios, ¿no? Es una falacia decir que existen los demonios y que no exista Dios, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, aquí, ¿para qué suceden las posesiones? Para que la gente crea. Pero eh, esta persona dice, no, pues es que cree en estos temas, ¿no? O sea, en el exorcismo, en la posesión, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos seguir comentando. Por cierto, el caso del que hablan es el de Mon Rainer de 1949. Ahorita lo comentamos un poquito, ¿no? O sea, ¿qué lo llevó a que esta persona fuera poseída? Ujú. Bueno, ¿Tú sí sabes? A ver, cuéntame. bueno, para que una persona, perdón, pueda ser poseída, necesitas obviamente dar entrada. Aceptación, ¿verdad? Así es. Entonces, o meterte, estar dentro del ocultismo, relacionado a estos temas, no sé, la ouija, irte a ciertos lugares, cargar energía, ¿no? Y es lo que justamente estaba hablando el padre, que era como es que si tú vas y estás hablando, nunca sabes de lo que vas a encontrar al final. O sea, tú estás investigando, y llega un punto que ya no sabes qué tan adentro estás y ya no sabes qué puede pasar. Me refiero porque puedes traer cosas malas, así como también puedes resolver ciertas dudas que tienes, ¿no? Cuando te empiezas a adentrar más a un tema, ¿qué pasa? Te expones a los riesgos. Por ejemplo, si empiezas a investigar sobre el ocultismo, puedes iniciar con el libro de las sombras, que es un libro Wicca. Pero ¿qué pasa si te vas más y más y más y sigues investigando? Pero, o sea, a ver. Para empezar, ¿qué es exactamente, qué son exactamente estas cosas que se te pueden pegar? Pues hay dos, o pueden ser entes demoníacos, puede ser un alma del purgatorio, o sea, un alma condenada del purgatorio. Ay, aquí es donde empieza lo bueno. Bueno, solamente el demonio o demonios eh, pueden poseer almas, ¿no? Digo, no, es cierto, estoy diciendo puras tonterías. Solamente los demonios pueden poseer cuerpos, ¿no? No pueden poseer almas, pueden poseer cuerpos. Dice, un alma del purgatorio no puede poseer a alguien, que yo sepa. No puede poseer a alguien, ¿no? Entonces,
Dicen es que, bueno, vamos a decir, es que hay un punto importante llegar, pero pongamos atención. Mm, Solo como comentario antes de que empiece el video, efectivamente, si uno STPA que está investigando, 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 al final pues te puedes topar con presencias demoníacas, ¿no? Entonces, cabe mencionar que dice el padre Fortea que existen 7 puertas, 7 puertas por las cuales, no estamos hablando de puertas físicas, ¿no? Uno dentro de nosotros podemos abrir la puerta al demonio en 7 maneras diferentes, es lo que dice el padre Fortea, ¿no? Y obviamente una de ellas pues es el pecado. Entonces, no solamente haciendo ritos o ocultistas o cosas así, es como le podemos dar entrada al demonio, sino simplemente teniendo una vida de pecado es suficiente para que le demos entrada, ¿no? Entonces hay que aclarar esto, hay que tenerlo muy en cuenta, de que no solamente, es que si juegas a la Ouija, o sea, obviamente sí, ¿no? Pero más bien empezando por el pecado mismo, podemos darle entrada muy fácilmente al demonio, ¿no? haciendo notar su presencia. O un demonio. Así es. Pero ¿y si no soy católico? O sea, si en mi religión no existe el purgatorio. Te lo pongo así. Hace 1550, no, 1570 años que no existía la religión católica ni Claro. el cristianismo en absoluto. Y yo creía, por ejemplo, en otro Dios, que ahora se... Hay dos, hay dos puntos súper importantísimos que aclarar. Él tiene la cosmovisión de que el catolicismo empieza en el año 500, ¿no? Porque no dijo 2000 años, dijo 1000 y tantos, ¿no? 1500 y tantos. Obviamente no. ¿Por qué? Porque tenemos textos del siglo I, del siglo II, en el que los padres apostólicos ya nombran... de entrada, nosotros somos cristianos. Hay que entender esto sumamente bien. Nosotros somos cristianos. Y la cristiandad tiene desde el año 30, desde el año 33, ¿no? Aproximadamente, año 30, 33, no sabemos exactamente. Por un error de cálculo que luego les cuento acerca de eso. Pero él dice, no, pues es que hace 1500 años no existía el catolicismo. Y sí, ¿por qué? Porque existía la cristiandad. Y la cristiandad lleva existiendo más de 2000 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De que se tiene la cosmovisión de que el catolicismo empieza con Constantino. Ay, perdón, de verdad, perdón. Empieza ah, ah, permítanme tantito. Empieza con Constantino. Y no, en realidad no, porque tenemos de entrada, desde el siglo I, II, III, eh, ya textos cristianos que apuntan a que ya existía la cristiandad. Y obviamente textos que ya nombran a la cristiandad como una cristiandad católica. ¿Qué significa esto de ser católico? Pues obviamente involucra una universalidad, ¿no? O sea, es universal. Por eso en las escrituras podemos decir que Jesús envió a sus apóstoles a predicar a todas las naciones. Y eso significa católico, a todas las naciones, ¿no? Entonces la cristiandad está desde el mismo año 30 en el que existía Jesús, ¿no? Y sus discípulos. Y segundo punto aclarar, dice, es que por ejemplo, si en mi religión no existe el purgatorio, y es que de entrada, las almas del purgatorio, lo que sí pueden hacer es eh, manifestarse en forma como de presencias, ¿no? Ay, perdónenme. En forma de presencias, como lo que llamaríamos nosotros
fantasmas, ¿no? No así poseer un cuerpo. El poseer un cuerpo es solo algo que hacen los demonios, de entrada. Luego, el que existan la presencia de fantasmas, que sabemos que los fantasmas son almas del purgatorio, que dejan alguna huella o algo, pues entonces es prueba en sí mismo de que existe el purgatorio, ¿no? Ahora, antes, vamos a pensar en la religión judía, ¿no? En la religión judía existían las posesiones, sí, pero como no se sabía, Dios nos ha revelado eh, el reino de Dios, digamos que por pasitos, ¿no? Obviamente no vas a ver ecuaciones de tercer grado, ecuaciones de segundo o de tercer grado, cuando no sabes ni sumar, ¿no? Entonces Dios nos ha revelado poco a poco estas verdades por medio de la historia, ¿no? Entonces, antes, en el judaísmo, sí había posesiones, pero no se sabía qué eran. Eh, Fue hasta que llega Jesús el que dice, esto es una posesión, tiene un demonio y se saca así, mira, ¿no? Y les enseña a sus apóstoles cómo expulsar demonios, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Pero obviamente él en la cosmovisión de que, bueno, no sé cómo lo piense, pero por ejemplo, en los evangélicos los pentecostales o adventistas que no creen en el purgatorio, bueno, recordemos que ellos tienen 500 años a lo mucho de existir, ¿no? Entonces hubo desde el año 30 hasta el 1500 y tantos cuando Lutero hace la reforma en el que toda la cristiandad creía en el purgatorio, ¿no? Desde el año uno, desde el siglo I, desde el siglo I. ¿Por qué? Porque tenemos registros de los padres apostólicos que así lo refieren, ¿no? Entonces, aclarado este punto, vamos a ver qué más continúa, ¿no? Me voy a desaparecer tantito, nada más, disculpen ustedes. En lo que vamos viendo el video. Se reconocería como un dios pagano. O si soy de la mayor parte de la población, soy indio y creo en Vishnu, ¿cómo podría poseerme un alma del purgatorio si Sí, no no creo en existe? eso. Nadie ha escuchado de él, nunca. ¿Cómo podría? O sea, es que estas son las cosas. Y lo pregunto con mucho. Ojo, estamos hablando de demonios, estamos hablando de exorcismos. Nadie se vaya a poner loco en los comentarios, Sí. ¿ok? Lanzo preguntas porque las preguntas conducen a respuestas.
Claro. Entonces, necesitamos saber. No me gusta quedar. Yo sí creo que existan estos seres que pueden poseer a las personas. Por supuesto. No me cabe la menor duda. Pero o sea, lo que a mí me mueve es saber qué son. Sí, porque no necesariamente pueden ser, como tú dices, demonios o algo así. Pero ¿qué pueden ser? O sea, yo nunca había escuchado de una persona que haya sido poseída por un alma del purgatorio. He escuchado de personas que han sido poseídas por seres demoníacos o demonios, ¿no? Por así decirlo. Es que van en conjunto. Porque, por ejemplo, en una persona pueden presentarse varios demonios. Ajá. Y también pueden estar almas condenadas. Pero ¿cómo que
almas condenadas. O sea, una persona que vivió fue terrible y al morir va al purgatorio. Y después se escapa y por eso entra una persona. O son personas que se dedicaban como a este tipo de magia, ocultismo, Ujú. que mueren y se condenan porque están negando la existencia de Dios y están haciendo lo contrario de lo que Dios dice. O que le venden su alma al diablo, Así es. etcétera, ¿no? ¿Y cómo pueden escapar? O sea, a ver, si se supone que están eternamente, ¿no? En el infierno. Y de alguna manera escapan de ahí y entran al cuerpo de una persona. Así es.
luego? ¿Para qué? Bueno, suena pues algo irónico, ¿no? Ujú. Que un demonio quisiera poseer a una persona. Porque ¿para qué vas a poseer a una persona? Porque yo tenía una duda hace muchísimo tiempo y es qué pasa cuando una persona poseída muere. O sea, su alma Claro. se va al infierno, se condena por toda la vida o no, y realmente no, porque lo que ellos poseen es el cuerpo, o sea, la materia, Sí, tu cuerpo, sí, más no tu alma ni tu espíritu, porque esa le pertenece a Dios. en la religión católica. Así es. Sí. O sea, yo estoy hablando ahorita dentro de la religión católica. Me voy a centrar No, exclusivamente en la religión católica. claro, y está bien porque también quiero hacer una anotación.
O sea, la gente sabe, yo soy ateo. Y fuera del podcast, porque aquí es con respeto, Claro. o sea, yo no, o sea, digamos que yo no dialogo de manera hacia la creencia de Dios. Sí. No se vale. O sea, es una grosería de mi parte. Pero también es una grosería no aceptar un argumento porque los exorcismos son específicamente de las creencias católicas. Entonces, o sea, la palabra exorcismo como tal Bueno, sí. tiene que ver con eso, porque existen en otro tipo de culturas, otro tipo de manifestaciones de seres que entran y otras formas de sacarlos, pero la palabra como tal, o sea, Exorcismo esto, le pertenece a la religión. le pertenece, ¿no? Sí. El verbo, por De así hecho, decirlo. así es. De hecho, es algo que el Vaticano mismo ha dicho, que es como Ok. eso, el exorcismo tal cual, el ritual del exorcismo le pertenece exclusivamente a la religión católica. Obviamente en el cristianismo hay algo parecido que es como una liberación, pero ya no ¿Así son... le dicen liberación? Sí, liberación. Ya no es como tan... ay, cuando... O sea, no es ya- igual, o sea, no no, es como ese ritual. claro. No es tan... estricta, perdón, Ajá. estricto como sería dentro de la religión católica, porque cuando se va a hacer un exorcismo, obviamente tienes que cumplir ciertos requisitos antes de poder entrar, lo mismo con quién es el que va a realizar el exorcismo, perdón, porque no cualquiera puede entrar a exorcizar gente. Claro, o sea, tienen que tener una preparación, tienen que Así estar es. como validados por el Vaticano, ¿no? Por un obispo. Ah, Por un obispo. Por un obispo. O sea, es que, por ejemplo, me contaban que hay una iglesia en Querétaro donde hay una persona que tiene el permiso, no el permiso, sino como la preparación. Sí, de hecho, también en
Tijuana está el padre Rayito, que es un padre exorcista. Exactamente. Y en también hay Campeche. uno aquí, en Campeche, ¿verdad? Así es una iglesia dedicada exclusivamente a esto. Pero ellos, o sea, perdón, lo voy a preguntar desde la ignorancia. Ellos toman como un, o sea, tú ya eres, digamos, un sacerdote de la iglesia católica y tal, o si alguien tiene la respuesta, pónganlo en los comentarios, o ¿qué pasa? O sea, tú eres un sacerdote de la iglesia católica, obviamente ya pasaste todo, ¿no? Todo el proceso, ya estás como tal, o sea, ya tienes Sí. ¿Cómo llegas al punto? O sea, tú decides, quiero dedicarme a hacer exorcismos, quiero aprender, hay cursos, o sea, literal, no lo digo en mala onda, lo digo en buena onda. ¿Toman cursos o cómo hacen un exorcismo? Según No importa. según el derecho canónico, un obispo tiene que darle, ¿no?, al padre ¿cómo decirlo? El derecho, ¿no? Ujú. De poder, o sea, yo soy un obispo y tú eres un padre. Pues el permiso más bien, ¿no? Así es, ¿no? Ajá. Como la validez. Así es. Pero obviamente antes de esto tienes que tomar distintos cursos, tienes que prepararte y justamente para que tú puedas ser catalogado como exorcista necesitas cumplir ciertos requerimientos. Tienes que ser un padre en oración, tienes un padre en oración. ¿Qué es eso? O sea, estar centrado en la iglesia completamente, tienes que tener buenas referencias, o sea, tienes que cumplir ciertos requisitos que no todos los padres cumplen, porque ahí te va. Después del año 12 comenzó como un periodo de locura, como describe el Padre Amor, que es en esto donde los padres, en vez de estar realizando exorcismos, decidieron simplemente, es que son herejes, vamos a mandarlos a quemarlos, ¿no? Y obviamente durante 3 siglos desapareció como el concepto de exorcismo como tal, ¿ok? Entonces, después de mucho tiempo, se volvió a retomar todo este tema con un padre que habló abiertamente sobre la existencia de un infierno. Y que el diablo era el principal enemigo para las almas, ¿no? Entonces, y justamente también tuvo que ver la película del exorcista, porque después de la película del exorcista es como donde todo el mundo se empezó a interesar por este tema del exorcismo. Sí, así es. Claro, ¿no? Y pasa algo chistoso, que también muchos obispos no creen en la existencia de un infierno. O de un Satanás como tal. Y obviamente esto lleva a que en varios seminarios no se hable del exorcismo, ni de demonios, ni algo que tenga que ver relacionado a esto. O sea, ven directamente Dios, los sacramentos, pero se olvidan de esta parte, de lo que viene siendo los exorcismos. Mira, sumándole a lo que estábamos hablando hace rato, si dejáramos todos de hablar de los exorcismos y de la creencia, ¿existirían? No, porque es lo mismo que te comentaba. El
humano, la primera sociedad que no es cierto, porque existe una que se llama, espero no decirlo mal, que tiene más de 10.000 años, Göbekli Tepe, me parece que es así. Se supone que la primera cultura es la de los sumerios, ¿cierto? Así es. Y después, ¿quiénes siguen? Los egipcios. O sea, ¿qué pasa si dejamos todos de creer en los exorcismos? ¿Existen? O sea, no, obviamente no el exorcismo porque ya nadie los creería, sino me refiero a las posesiones demoníacas de las almas del infierno. Si dejamos de creer en eso, ¿existe? Tal vez podría dejar de existir. O sea, me imagino lo siguiente, y no quiero sonar como el escéptico mala onda, para nada, pero muchas veces, por ejemplo, ahorita que contaba lo de mi tío, que él es muy escéptico, y muchas personas me han dicho, ejemplo, ¿cómo van a existir los fantasmas? Entonces, ¿por qué nadie ve fantasmas de grillos? O de patos. Pues son seres vivos, inteligentes. Y bla, 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 se reproducen, etcétera, etcétera, ¿no? Y también les duele cuando se rompen una pata. Tiene sentido. La razón es súper sencilla. Y todos dirán, no, pues es que nosotros somos más evolucionados, somos más que un animal. No, somos unos primates, tal cual, primos del mono. Así, primates. Y también nos puede dar sarna, y nos puede comer un león, y nos podemos subir a un árbol y nos gusta comer banana. Somos unos primates, que solamente vivimos para reproducirnos. Esa es la verdad.